Bueno, a continuación vamos a hacer una serie de experiencias, vamos a montar, a cambiar el aspecto de esto, ahora va a ser un pequeño laboratorio, unas experiencias para conocer, profundizar un poco en algunos aspectos del suelo. Todas estas experiencias nos las han cedido el Departamento de Edafología de la Universidad de Granada, a los cuales pues les estamos tremendamente agradecidos. Las fichas en las que se resumen dichas experiencias pondremos al final en el vídeo un pequeño enlace que os dará acceso a ellas. La primera experiencia que vamos a hacer tiene que ver con la granulometría, con la textura del suelo, con los distintos tamaños de las partículas que componen ese elemento heterogéneo que es el suelo. Vamos a ver cómo un suelo podemos intentar separar estas distintas partículas, estos distintos tamaños de partículas. Y lo vamos a hacer pues a través de un proceso de decantación. Realmente en un laboratorio no se haría así, pero esto nos puede dar una idea de los distintos tamaños de partículas y los porcentajes de esos tamaños en la muestra de suelo que vayamos a estudiar. Para eso necesitamos sencillamente la muestra de suelo. Nosotros aquí tenemos la misma cantidad de suelo, el suelo es el mismo, es el suelo de una huerta de Granada, y unos botes donde hemos echado la misma cantidad de agua. ¿Por qué lo vamos a hacer por duplicado? Porque en una de las muestras vamos a añadir un poquito de detergente. ¿Por qué añadimos detergente? Bueno, añadimos detergente porque una cosa es las partículas que existen en el suelo, los distintos tamaños, y otra realmente cómo lo encontramos en un suelo estructurado. Porque la materia orgánica muchas veces establece uniones entre distintas partículas, de manera que partículas más chiquititas nos están dando una partícula más gruesa. El detergente va a actuar de disgregador, va a romper esos enlaces que hay de materia orgánica y elementos inorgánicos, y al disgregarnos pues vamos a tener una granulometría más cercana a la real por la textura, aunque en el otro caso estaríamos hablando de lo que es la estructura del suelo, ¿de acuerdo? El experimento es tan sencillo como coger nuestras muestras de suelo y introducirlos en los botes, pero antes lo que voy a hacer va a ser, vamos a añadir un poquito de agua al detergente. Lo agitamos para disolverlo y este detergente lo añadiremos en uno de los botes. En el otro bote vamos a añadir una cantidad de agua equivalente pero sin detergente. Y ahora sencillamente lo que hacemos es introducimos la muestra de suelo, que como os he dicho es un suelo de una huerta, por lo tanto que va a ser el que vamos a utilizar en la mayoría de las experiencias. Es un suelo que, como veréis luego, va a estar fundamentalmente formado por arcillas y por limos, tiene pocas arenas, pocas gravas, porque es un suelo pues bastante rico, bastante fértil. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendríamos que agitar durante un tiempo, ¿de acuerdo? Sobre todo en el caso en el que hemos hecho el detergente, pues hace falta que la disgregación ocurra. Entonces deberíamos estar agitando pues durante 5 minutos aproximadamente, tanto uno como el otro. Cuando estos botes los tengamos ya agitados, lo único que habrá que hacer es dejarlos reposar, dejar que pase el tiempo, de manera que vaya aconteciendo esa decantación. Hemos hecho esta experiencia hace un ratito para que podáis observar el resultado y podéis ver que sin detergente pues ya se ha producido la decantación y, como veis, fundamentalmente lo que encontramos son arcillas y algunos limos. Y en la parte superficial, flotando, pues encontramos materia orgánica. Lo suyo sería ahora intentar medir estas capas pues con una regla cualquiera, esto sería sin detergente, y con detergente pues lo que obtenemos es lo que veis a este otro lado, Veis que el material está más turbio porque todavía hay partículas en suspensión más pequeñas, fruto de esa disgregación que ha acontecido por el detergente. Esta es una de las maneras que tenemos
lo podemos hacer con distintas muestras de suelo y sería un proceso para ver la granulometría y luego para ver la importancia mayor o menor que tiene la materia orgánica como agregadora de partículas. La siguiente experiencia, lo que vamos a trabajar un poco va a ser la estructura del suelo. Vamos a acercarnos un poco al concepto de porosidad, un elemento muy importante porque alberga esa atmósfera y esa hidrosfera que podemos encontrar dentro del suelo y que por lo tanto le va a permitir que funcione como una entidad viva. Cuando uno va al suelo, al campo, a estudiar el suelo, a buscar algunas muestras, pues suele utilizar anillos como este. Estos anillos se pinchan en el suelo, una vez que se pinchan en el suelo, se tapan por abajo y por arriba, de manera que te llevas aquí la muestra del suelo. Además, como has introducido ese anillo del suelo, lo has tapado arriba y abajo, mantiene la estructura, no has modificado la estructura de esos centímetros de suelo, de esos 4 centímetros de suelo que te estás llevando superficiales. ¿Qué podemos hacer con esta muestra cuando llegamos al laboratorio? Bueno, pues la podemos secar y al secarla, aquí tendríamos, por ejemplo, ya ese suelo, le hemos quitado todo el agua, lo hemos secado y al secarlo, bueno, por diferencia de peso, por ejemplo, pues podemos saber qué cantidad de agua tenía retenida ese suelo en ese determinado momento. Pero nosotros lo que queremos aquí saber es, este suelo, ¿qué porosidad tiene? ¿Qué porcentaje de huequitos hay dentro de este suelo? Para poder hacer eso, vamos a calcular una serie de parámetros que nos van a llevar al porcentaje de porosidad. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, pues por un lado, lo primero que tendríamos que hacer es pesaríamos lo que es el anillo metálico con la base, lo pesaríamos en nuestra báscula y luego pesaríamos eso mismo, pero con el suelo, de manera que la diferencia entre ambas cifras pues me va a eliminar el peso de todo lo que no es el suelo y así puedo obtener por diferencia del peso de los elementos sin suelo y de los elementos con el suelo seco, ya sé el peso de suelo con el que estoy trabajando. Por otro lado, como nosotros nos vamos a acercar a lo que es una densidad, necesito conocer el volumen del cilindro que estoy utilizando para el muestreo. Sabéis que el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por la altura del cilindro. Este cilindro tiene 8 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura. Por lo tanto, echamos mano de una pizarra clásica y veréis que por un lado hemos calculado el volumen de nuestro anillo, pi por r cuadrado por la altura, en nuestro caso serían 200 centímetros cúbicos. Por otro lado hemos pesado el suelo hemos pesado todo este elemento sin el suelo y por otro lado lo hemos pesado con el suelo. La diferencia entre ambas cifras nos daría el peso del suelo con el que estamos trabajando. En este caso serían 269,8 gramos. Lo primero que vamos a hacer va a ser la densidad aparente. La densidad aparente con la que estamos trabajando sería el resultado de dividir el peso del suelo entre el volumen del cilindro. Entonces dividiríamos los 268,8 entre los 200 centímetros cúbicos y me daría esa densidad aparente que sería 1,34, evidentemente gramos, dividido entre centímetros cúbicos. Ya tengo mi densidad aparente, pero yo quiero saber llegar al concepto de porosidad. Para llegar al concepto de porosidad tengo que manejar otro concepto que es la densidad real. La densidad real sería la densidad estimada de los minerales del suelo, como eliminando todo tipo de porosidad. Esa densidad real se estima en 2,6 gramos por centímetro cúbico. Para obtener el porcentaje de porosidad, que es lo que realmente yo estoy buscando en mi muestra, tendría que aplicar esta fórmula. La densidad real, que es la que tengo estimada como 2,6 gramos por centímetro cúbico, al que le restaría la densidad aparente de mi muestra y la dividiría por la densidad real y para dar un porcentaje lo multiplicaría por 100.
En mi muestra, lo que nos ha salido en el laboratorio es que mi muestra tiene un 48% de porosidad. Es decir, que la muestra que yo tengo aquí, en esta muestra que yo tengo aquí, el 48% de lo que estáis viendo son huecos. Aparentemente nos parecería menos, pero el 48% son huecos. Eso nos está definiendo una estructura con una porosidad suficiente para albergar el agua y el aire necesaria para que un suelo esté vivo. Esta es una experiencia que nos permite, por lo tanto, acercarnos al concepto de porcentaje de porosidad de un suelo.